Hechos 10:30, la palabra de Dios dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este es el libro de Hechos, brothers. Pedro le acababa de preguntar a Cornelio: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ustedes sabrán que Cornelio era un hombre que hacía muchas buenas obras, era muy dadivoso, muy generoso, oraba, era un gentil, no era un judío, un centurión, un romano. Y Pedro, pues un judío, pero que, como ustedes conocen la historia de Pedro, seguidor de Jesucristo, un cristiano, de los primeros cristianos cuando nace la iglesia. Entonces, acaba de leer, Cornelio recibió visión, Pedro recibió visión. Este Pedro Cornelio te va a enseñar lo que tienes que hacer. Ahora, brothers, es bien importante comprender otra vez, estamos en el libro de Hechos. El libro de Hechos. La Biblia son muchos libros. No es un solo libro la Biblia. De hecho, de ahí viene la palabra Biblia, biblos. Muchos libros. Y cuando usted lee la Biblia, tiene que leerla prácticamente como lee cualquier otro libro, reconociendo qué tipo de escritura está leyendo. No lee un libro de Shakespeare de la misma manera que lee la Constitución de Estados Unidos. Tiene uno que saber qué está leyendo. No lee usted las historias, las aventuras o la historia de Josefo como lee usted la ley de esta ciudad, las ordenanzas. Tiene que saber qué está leyendo. Y así es cada libro de la Biblia. Hay libros que están escritos poéticamente, hay libros que son historia, que son narraciones, hay libros como los evangelios, como las cartas pastorales, que son reglas, que son leyes que usted tiene que seguir, que constantemente la palabra de Dios dice: tienes que hacer así, tienes que portarte así. Entonces, cuando lee la palabra de Dios hay que ser, pues hay que ser sencillos, brothers. En lugar de aventurarse, hay que reconocer que estamos leyendo. Y en este caso estamos leyendo Hechos, un libro histórico, una narración, algo que se resume en unos cuantos capítulos y que sucedió a través de décadas, pero está muy resumido. El caso es de que Cornelio, volviendo a Cornelio, que era un buen hombre, no era salvo. Cuando concluimos eso, no lo concluimos leyendo Hechos, lo concluimos leyendo los evangelios y las cartas pastorales. La conclusión no viene del libro de Hechos. La palabra de Dios dice que el único camino al cielo es Jesucristo. La palabra de Dios en Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la conclusión del estatus espiritual de Cornelio no está extraído de Hechos, sino del resto de las escrituras. ¿Ok? Entonces, pero Cornelio era muy buena persona, era muy buena gente, era muy dadivoso, intentaba hacer las cosas bien, y de repente se le aparece un ángel y le dice: envía por Pedro y él te va a enseñar lo que tienes que hacer. O sea, le faltaba para ser salvo a Cornelio, le hacía falta algo.
como a la gran mayoría de los religiosos hoy, les hace falta algo. Como a la gran mayoría de la población el día de hoy, le hace falta algo para ser salvo. Entonces le pregunta a Pedro, ¿por qué causa me has hecho venir? Y Cornelio le dice, para oír, aquí el versículo 33, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ok? Todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, aunque el versículo 2 dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limonas con el pueblo, que oraba siempre, aún así le faltaba algo. Y por eso hace venir a Pedro. Ahora, Pedro, siendo judío, odiaban los judíos a cualquier persona que no fuera judía. Los consideraban como basura y lo mismo Pedro lo dijo. Así como en la escuela dominical el brother mencionó de los samaritanos, cómo eran considerados como una cosa indeseable, así el resto de los gentiles. Entonces el judío no consideraba a un gentil como alguien agradable delante de Dios, sino como alguien rechazado. Y por eso Pedro recibe esta visión delante de Dios antes de venir con Cornelio, donde dice que baja este manto del cielo y están todo tipo de cuadrúpedos terrestres, todo tipo de animales están ahí. Y la visión le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro se niega 3 veces. Dice, no, yo jamás voy a comer de eso. Jamás voy a comer ese tipo de cosas, porque nunca he probado cosas vanas, cosas comunes. Y 3 veces le dicen, no llames común lo que Dios ha hecho. Come de todo. Entonces, esa visión lógicamente está hablando de una realidad más grande que Dios vino trabajando a través de la historia. No nomás los judíos son el pueblo de Dios, sino todos son bienvenidos delante de Dios. A lo mejor usted y yo lo tomamos muy ligerito, así como, pues sí, qué rollo. Pero esto fue algo serio para los judíos. Ellos se consideraban los únicos. Y no nomás eso, aún después de que Jesucristo vino y después de que Jesucristo llenó a las personas con su Espíritu Santo, habían muchos cristianos judíos que querían que la demás gente siguiera siendo judía antes de ser cristiana. Y es un pleito que vemos a través de la historia en Hechos y vemos en las cartas que vienen después, donde había un buen grupo de judíos que querían que usted, antes de ser cristiano, fuera primero judío. Incluso lo tenemos el día de hoy. Por eso se escribió la carta de Gálatas, porque la gente quiere que usted cumpla con las leyes judías, con las leyes alimenticias, con las leyes de guardar los días de reposo, con las leyes de todo tipo de leyes ceremoniales y demás. Entonces, fue un impacto bien grande para estos cristianos judíos el entender que usted no tiene que ser judío para ser salvo. Y para poder demostrar esta verdad tan grande, Dios hizo estas cosas asombrosas, donde nos decía, todos son bienvenidos. No es necesario ser judío. Entonces le preguntaron, ¿qué rollo? ¿Para qué? Le dijeron, tú dinos lo que Dios nos ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí parece que Pedro agarró la onda. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esa fue la lección que Pedro obtuvo en este capítulo 10 de Hechos. Este fue la clase de Pedro. Acabo de aprender como judío que Dios no hace acepción de personas. Pero este mensaje no nomás era para Pedro, era también para los que acompañaban a Pedro. Porque Pedro fue con Cornelio, un gentil, y no fue solo. Y entraron a esta casa que jamás como judío debieron de haber entrado, pero no entró solo. El versículo 23 dice, entonces haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no fue solo, iban más judíos con él. Entonces el mensaje no es para Pedro nomás,
sino para todos los que van acompañando a Pedro. Versículo 36. Ahora viene el mensaje para los gentiles. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Quieres escuchar cómo ser salvo? ¡Pum! Se lo resumió. Cristianismo 101. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así empieza la carta de Hebreos, por cierto. En otros tiempos Dios nos habló a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. Era lo que le faltaba a Cornelio. Tenía buenas obras, era buena onda, era chido, no era legalista, no era religioso, oraba, pero le faltaba a Jesucristo. Y es imposible entrar al cielo sin Jesucristo. Entonces se lo resumió Pedro. Se lo resumió y ahora se lo va a empezar a desmenuzar, porque Cornelio no estaba solo. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 que Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Así que había un grupo de judíos y había un grupo de gentiles en esta casa. Están las dos pandillas, ¡pum! Gentiles y judíos. Y entonces Pedro empieza a dar el mensaje, ahora se lo voy a desmenuzar, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Eso, el mismo que escribió Hechos, ¿quién fue? Y mismo Lucas en el capítulo 3, versículo 21 nos narra esa historia. Cuando Jesucristo fue bautizado, se abrió el cielo, se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Al mismo tiempo bajó, ¿quién bajó? El Espíritu Santo en forma de paloma y bajó sobre Jesucristo. Llenó a Jesucristo el Espíritu Santo. Ese es el comienzo del ministerio de Jesucristo. Jesucristo no comenzó a predicar, no comenzó a hacer milagros hasta después de ser bautizado y llenado del Espíritu Santo. De hecho, desconocemos qué pasó entre la edad de 12 años de Jesucristo y la edad de 30 años. Yo sé que hay mucha gente que se quiere, pues se inventan cosas, ¿no? Se inventan cosas y lo agarran a uno así medio mal parado, porque hasta es difícil contradecirlos porque tampoco tenemos evidencias para contradecirlos, pero ellos se inventan. Ese es el fin del asunto. Se inventan qué sucedió con Jesucristo durante los 12 años de edad y los 30 años de edad. Pero sabemos que una vez que Jesucristo recibe el Espíritu Santo, su ministerio comienza, y con ganas y con poder. Y usted lo ve y dice: yo tengo que ser como Jesucristo, porque Él es el máximo ejemplo para seguir Jesucristo. El ejemplo para seguir no soy yo, no es el vecino, no es ni siquiera su mamá, ni su papá, por más buena onda que sea. El ejemplo, el modelo que nosotros debemos imitar es Jesucristo. Y ahí está. ¿Cómo era Jesucristo? Sangrón, payaso, creído, arrogante, egoísta, vanidoso, presumido, otra vez presumido. No, Jesucristo era totalmente todo lo contrario a eso. Amable, bondadoso, gentil, dadivoso. O sea, gentil era porque era paciente, porque escuchaba, porque aconsejaba, porque abrazaba, porque lloraba. O sea, Jesucristo es el modelo a seguir para nosotros. Entonces, continuamos ahí donde nos quedamos, versículo 38. Pedro está hablando, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Le vuelve a recalcar por qué. Porque Dios estaba con él. Entonces, las acciones, las obras de Jesucristo fueron los que demostraron que Dios estaba con él. No fueron los actos religiosos. No fue que iba a las sinagogas. No fue que sabía mucha escritura.
fueron las acciones, el comportamiento, la actitud, las obras que hizo Jesucristo. Es lo que demostró que el Espíritu Santo estaba en él. Y eso es lo que dijo Jesucristo constantemente en Juan capítulo 10, versículo 37. Dijo Jesucristo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, otra vez es un evangelio, Juan. Es un evangelio que nos está narrando la historia de Jesucristo, y luego Jesucristo habla y nos ordena hacer cosas. Y Jesucristo dice, hablándonos a nosotros: por tus frutos te conoceréis. Por tus obras. Por tus obras. Es donde nosotros empezamos a decir, ok, yo soy como Jesucristo. A diferencia del libro de los Hechos, en los evangelios escuchamos a la voz de Jesucristo directamente hablarnos y decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida. A diferencia de los Hechos, tenemos las cartas Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Filemón, Santiago, Pedro, las cartas de Juan, Judas, Apocalipsis, que nos dictan cómo tenemos que vivir. No son narración, sino nos están dictando. Entonces, Jesús, a través de los evangelios, a través de los apóstoles en las cartas pastorales, nos ordenan a vivir una vida, y que esa vida sea digna de arrepentimiento. Así como predicaba Juan el Bautista, ¿se acuerda? Generación de víboras, les decía. ¿A quién les decía? A los religiosos, a los que decían que tenían a Dios. A ellos mismos les decía: generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque eso de ir a la iglesia, ¿a quién beneficia? Eso de vestirte diferente, ¿a quién beneficia? Eso de no tomar café y no comer cerdo, ¿a quién beneficia? Haz frutos dignos de arrepentimiento, haz cosas que beneficien a la gente, a las personas, que les ayuden, que muestren que verdaderamente amas al prójimo. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17 es otro de los evangelios. Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas. Versión moderna: aguas con los piratas, aguas, ¿ok? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No porque van a la iglesia, no porque saben mucha Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas? Aquí está dando un ejemplo Jesucristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, en estos libros, brothers, se brindan directrices para la organización y para el funcionamiento de la iglesia. En estos libros del Evangelio y de las cartas vemos cómo tiene que ser la conducta de los líderes de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Pero en ellos es una narración. Es una narración. Y podríamos seguir, ¿no? Apunté, la verdad, muchos versículos para darle ejemplos, pero debido al tiempo, Romanos 12, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, muchos ejemplos de cómo nos dice directamente: tú tienes que hacer esto. Donde directamente Dios te dice: tú tienes que tener esto, tú tienes que vivir así, tú tienes que vivir así, tú tienes que... Y muchos de eso usted sabe, brother. Y también nos dice que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? Por ejemplo, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu directamente dice: más el fruto del Espíritu es amor. Y luego, anteriormente dijo las obras de la carne. Las obras de la carne son... Y cuando usted sigue leyendo, termina diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sabemos, caray, esto sí es para mí. Y los frutos del Espíritu, al terminarse la lista de los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22, dice: contra tales cosas no hay ley. Lo haces porque lo haces. Lo vives porque lo vives.
No hay con que, ay, hermanos, a mí no me tocó el fruto del amor. Brother, yo soy salvo, pero a mí no me tocó paciencia. No, o sea, lo haces porque lo haces, chiquito. Si tienes el Espíritu Santo, lo haces. Por eso me encanta que dice el fruto, como el hermano dijo la vez pasada, no los frutos, porque es un paquete. Todo viene junto. Nada que yo elijo esto y tú aquel y tú aquel. La diferencia de los dones espirituales. Los dones espirituales, a algunos les tocó dones de administración, a algunos les tocó dones de hospitalidad, a algunos dones de ciencia, pero no nos tocó a todos, ¿verdad? Miren, los brothers, hablando de dones naturales, ahorita las hermanas, qué bonito cantaron, ¿no? A mí no me tocó eso, ya lo han oído 2, 3 de ustedes. No me tocó eso. Los músicos, ¿sabe que yo tengo tocando la batería desde antes de que Martín estuviera siquiera programado? Y no toco ni un 10% de cómo él toca de bien. ¿Qué no? Hay gente. Tocando piano y guitarra desde antes de que yo conociera a mi esposa. Es más, yo todavía no nacía y ella había nacido, pero yo todavía no. Pero mire ellos cómo tocan bien. No puede decir, ay, qué gacho es Dios, porque a mí no me dio eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que Dios, el Espíritu da como le da la gana, en pocas palabras. Así es como dice, el Espíritu Santo da como Él quiere. Pero eso es con los dones, pero no con el fruto. El fruto del Espíritu es para todos. ¿Dónde lo aprendemos? En las cartas, no en hechos. Bueno, brothers, entonces, alguna gente no entiende lo que es hechos. Mis brothers, déjenme le bajo 2 rayitas. A veces nosotros somos muy extremistas, y me incluyo yo. Y el ser extremista hace daño. Por lo general. Hace daño. Con respecto a hechos, si usted lo toma como leyes y órdenes escritas en hechos o estilo de vida que usted tiene que vivir, pues entonces usted va a terminar bautizando en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a decir, pues en Hechos dice 5 veces que bautizaron a tal persona en el nombre de Jesús. Si usted toma Hechos como ley, como ordenanzas, entonces vamos a terminar buscando apóstoles entre nosotros. A ver quién es el próximo apóstol, quién es el sucesor de Pedro, quién sigue, quién tiene ese titulote. Porque en Hechos hay apóstoles. Además, si se hace más así, más de hueso colorado, como algunos brothers se llaman apostólicos, como católico apostólico romano, la iglesia apostólica. Pero si usted se hace exótico, no, porque si yo digo que soy apostólico porque sigo los mandamientos de los apóstoles, pues entonces me estoy basando en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Primera, Segunda de Pedro, en Juan, que esas son las cartas apostólicas. Pero cuando hoy hablan de que son apostólicos, se están basando en hechos, que es una narración de décadas y décadas que sucedieron. Entonces yo por eso le llamaría que esos brothers son más exóticos o algo así. No sé, está difícil. Pero si yo me hago de hueso colorado, exótico, entonces hasta voy a hacer votos para raparme la cabeza. Porque en ellos está que hacían votos para raparse la cabeza. Entonces, oye, ¿por qué no lo voy a hacer? Si aquí lo hizo Pablo, me está haciendo ejemplo para yo hacerlo. Si yo veo a ellos como una ley, voy a exigir que todo el mundo hable en lenguas. Voy a ordenar, todo el mundo tiene que hablar en lenguas, porque en Hechos 3 veces hablaron en lenguas, en 3 diferentes eventos se habló en lenguas, entonces todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Si yo agarro el libro de Hechos como ley, entonces nos tendremos que reunir los sábados, no los domingos, el día de reposo, porque en Hechos se reunían en las sinagogas y las sinagogas estaban abiertas los sábados. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado
no ser extremistas y ver qué estamos leyendo para mantenernos en esa línea. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. El día de hoy, aplicables a nuestras vidas. Difícilmente encuentro a personas que van al Pentateuco y luego van al libro de Josué o van a las cartas de Primera, Segunda de Reyes y ven que se abrió el mar. Se abrió el mar y por eso tenemos que abrir el mar rojo hoy. Porque en esos tiempos se abrió el mar, entonces nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que abrir también las aguas. Y sucedió más veces, a través de más años, de lo que sucedieron las cosas en Hechos. Porque la gente entiende, eran otros tiempos. Había una transición que estaba sucediendo. Así sucede en el libro de Hechos. Había una transición que estaba sucediendo. Acababa de nacer la iglesia. Tenía que ver la gente que la iglesia, nosotros somos una continuidad de lo que viene del judaísmo. No se está abrogando la ley, se está cumpliendo la ley. Está llegando a su punto donde se cumple. Se están cumpliendo muchas profecías, como Joel capítulo 2, se está cumpliendo en Hechos. Imagínense que todavía queramos que siga viniendo Jesucristo a morir por nuestros pecados. De eso habla Hebreos. Hebreos dice, pues ya no queda ningún sacrificio para aquellos que siguen desobedientes. No, pero la profecía dice que el Mesías tenía que morir. Entonces ya se cumplió esa profecía. Y hay profecías que ya se han cumplido. No podemos estarlas exigiendo y exigiendo y exigiendo. Tenemos que voltear para atrás y ver, oh, mira, aquí se cumplió. Y eso debería fortalecer nuestra fe. O sea, eso nos debería de motivar a continuar, porque quiere decir que lo que todavía queda por venir, las promesas que Dios dijo que iban a venir, lo que profetizó, va a pasar. ¿Cómo sabemos? Porque ya pasaron cosas que a siglos atrás había profetizado. Entonces, brother, continuamos a la lectura, mis brothers. Versículo 38. Está hablando Pedro de Jesucristo y dice Jesucristo que Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Eso lo vemos en los evangelios otra vez. Y usted dice, ok, esta parte está escrita en Hechos. Sí, pero también está escrita en los evangelios. Sí, pero también está escrita en las cartas paulinas. También están escritas en las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, incluso Apocalipsis. Cada uno fue juzgado según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que andar haciendo bienes. Tenemos que portarnos buena onda. O sea, Efesios 2 lo habla. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras fuimos creados. Eso es lo que identificaba que Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Es lo que identifica que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Buenas obras, para eso fuiste creado. Lo dice Tito, lo dice Hebreos, lo dice Primera de Pedro. O sea, no lo extraemos nomás de Hechos, sino de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo, fue lo que dio señal de que era verdadero. Es lo mismo con nosotros. Es más, vamos a ver, ya que se me están durmiendo, le voy a aventar un tesis. No, sí, algo así. ¿Cómo dijo Jesucristo que íbamos a hacer? ¿Qué era la evidencia que íbamos a tener de que somos sus discípulos? Cuando dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En que nos amemos unos a otros. ¿Se fijó? ¿Otra vez qué? En que nos amemos unos a otros. El amor. El amor. Y el amor no está hablando de que, ay, este no trajo corbata, que sangrón y que payaso y que... No, esto es todo menos amor. Mire, vino el brother sin saco. ¿Qué onda, Poncho? Hay que darle saco, ¿no? ¡Saco! ¿Y el pastor no tiene saco? Es que se llama saco, no se llama pongo.
Pero es que el amor es mucho más que religión. En realidad la religión muchas veces quita el amor. El amor se ve con obras, con acciones. El amor que no se ve no es amor. Y dijo, en eso conocerán que son mis discípulos. El amor se ve con buenas obras, con buena actitud, con buen comportamiento. El amor se ve con paciencia, con tolerancia, con generosidad. Es lo que Jesucristo hizo un montón de veces. Un montón de veces lo hizo. Y el día de hoy queremos que la gente se identifique que tienen a Dios porque son muy religiosos. Cuando Jesucristo estuvo en contra de todo eso. O sea, la verdad, si usted quisiera recibir bendición de Dios hoy, en este día, que yo creo que la mayoría de nosotros sí queremos, si quisiera recibir bendición de Dios, aparte de venir y adorar a Dios como lo acabamos de hacer, de alabar a Dios como lo acabamos de hacer, aparte de venir y escuchar las escrituras como lo estamos haciendo, se buscaría usted amistades cristianas, genuinas, se acercaría a gente que ama a Dios, porque sabe que usted, que Dios lo va a bendecir a través de esas amistades, porque esas personas fueron llamadas para buenas obras. Y en el momento que usted se quede atorado a las 2 de la mañana con una llanta ponchada, con un neumático ponchado, usted tiene a quien llamarle, dice, esta persona es buena onda, no se va a hacer loco que no escuche el teléfono. ¿Qué cosas mejores que esa? Todos nosotros vamos a necesitar eventualmente ayuda de alguien más. Y si estamos rodeados por cristianos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo, no tenemos que batallar o andar rogándole, ándale, ayúdame, es que mira, es que necesito. Aquí es asombroso, me encantan, la verdad ustedes me dejan fascinado porque veo al hermano Polito. Él viene por RAI, ustedes lo saben mejor que yo, y se va de RAI y ni batalla para encontrar RAI. Y muchas veces veo que ustedes salen, lo llevan y luego todas se regresan acá a seguirle con el cotorreo. O sea, son buenas obras. Qué bonito que Brother Polito ya tiene casi 100 y no batalla para conseguir gente que le muestre amor. Y yo sé que son varios de ustedes que lo han hecho. ¿Qué más evidencia quiere que Dios está en ti? Si lo haces día con día, con día, con día, no nomás los domingos para fantasear y para hacer creerlo, sino lo haces en tu trabajo, en la escuela, en el parque, en tu casa, en todos lados vives una vida para dar, no para ver qué más agarro, qué más agarro. Como está impuesto el cristianismo hoy, mucha gente va a las iglesias nomás para ver qué más le quitan a Dios. Yo cuando vengo a la iglesia es para más, a ver qué le regreso de lo mucho que me ha dado. Ese es el cristiano que viene, es el que mejor adora. Cuando reconoce, Dios, ya me diste mucho, aquí te va mi adoración. Es lo poco que te puedo dar, o lo mucho que te puedo dar, es mi adoración. Y ver a gente hincada o con las manos levantadas. El caso es de que venimos a entregarle algo a Dios, venimos a darle algo a Dios. Ese es el verdadero cristiano, porque sabe que Dios ya nos dio mucho. Y sí, tenemos bajones donde necesitamos ánimo, donde necesitamos motivación, donde necesitamos salud, donde necesitamos algo. Pero no es un estilo de vida el estar nomás necesitando y necesitando y necesitando. Pasamos por esos vallecitos. Entonces el verdadero cristiano como Jesucristo se reconoce por sus buenas obras. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Y por eso Dios le mandó a Pedro a Cornelio, por cierto. ¿Sí se fijó? Bueno, versículo 39, bros. Sigue predicando Pedro de Jesucristo y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día. A lo que acaba de hacer Pedro es que acaba de dar el evangelio, la predicación. Buenas noticias, Jesús ya pagó por ti. Las buenas obras que haces, Cornelio, las buenas obras que haces, Homero, las buenas obras que haces, Mauro, no es para pagar por tu salvación. Es de un corazón lleno de gratitud. No lo haces para hacer estrellitas o ponerle ventanitas a tu morada en el cielo. No, está saliendo de un corazón grato. Es la diferencia de muchos religiosos. Muchos religiosos hacen cosas para quedar bien con Dios. No. Para ganarse estrellitas en la frente con Dios. No, el verdadero cristiano lo que hace, lo hace por naturaleza cristiana,
por naturaleza divina. No tiene un cuaderno y dice, ya hice mi buena obra del día, ya no voy a hacer más. Nosotros no andamos con que ya chequé mi obra del día. No, si usted es día, hora, es más, es minuto tras minuto de buscar qué puedo hacer por el bienestar de las demás personas. Estamos para dejar el lugar mejor de como lo encontramos. De eso se trata. Estamos para bendecir a las personas. Es cierto que hay mucha gente que es abusona y nomás anda buscándonos porque quiere dinero. También tiene que administrar bien las finanzas. Pero usted puede, más que dinero, puede compartir el evangelio, el mensaje de salvación. Puede ser los oídos de alguien, puede darle abrazos a alguien. O sea, si usted lee la palabra de Dios, y no me voy a extender en esto, dice la palabra de Dios que usted es el cuerpo de Cristo. O sea, usted es quien va a dar los abrazos por Cristo. Usted es quien va a escuchar a las personas por Cristo. Usted es los pies de Cristo. Usted es la boca de Cristo. Usted es el que tiene que hacer las buenas obras aquí por Cristo, pero no para ser salvo, porque ya es salvo. Jesucristo pagó todo, lo acaba de decir Pedro. Jesucristo vino, nosotros somos testigos, dice Pedro, que lo vimos hacer buenas obras y somos testigos de que lo mataron y somos testigos de que se levantó, lo levantó Dios al tercer día. Es el evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que constantemente se repite. Y no nomás en Hechos. Marcos 16 lo dice bien clarote. Romanos 8, Romanos 10 lo dice bien clarote. Juan 3:16. Creer en el Señor Jesucristo es lo que se necesita para ser salvo. ¿Y qué más dice Pedro? Versículo 41 al final del 40. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y esa es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios, brothers. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no otros? Porque Dios es soberano. Pregunta en Romanos, pero llega un momento donde pregunta Pablo, ¿es Dios injusto porque eligió uno y no al otro? Para nada. Si queremos que Dios sea justo como nosotros somos justos, pues todos aquí nos merecemos condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Si quisiéramos esa justicia que tanto a veces pedimos creyéndonos los muy, entonces nadie se merece perdón. Pero por la gracia de Dios, no porque nos lo ganamos, Él nos dio perdón. Bueno, versículo 42, brothers. Dice Pedro, todavía está predicando de Jesucristo, y dice que nos mandó que predicásemos al pueblo. Ahí está, ¿quién lo mandó? Jesucristo. ¿En dónde lo vemos? En diferentes partes de la Biblia, no nomás en Hechos. Mateo 28:19, ¿qué dijo Jesucristo? Por tanto, id, ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Qué haciendo qué? O sea, es la ordenanza y es lo que está diciendo Pedro. Para eso nos mandó. Dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está la salvación. ¿Cómo soy salvo? Siendo un miembro de la iglesia hermosa. No. La iglesia hermosa no se puede salvar ni ella sola. Así. El único que puede salvar es Jesucristo. Eso es todo. Nosotros somos un farito. El arca, la salvación es Jesucristo. Eso es todo. Entonces otra vez el énfasis está en predicar a Jesucristo. Ese es el énfasis que constantemente se repite en todos lados. Predica, 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 predica. ¿A quién? Pleitos, divisiones. Yo a veces he tenido que regañar, de hecho regañé a uno hace como medio, le llamé la atención porque estaba discutiendo ahí con unos de esos que van a tocar puertas sobre el diezmo. ¿Qué tiene que andar discutiendo el diezmo? Predique a Jesucristo.
Predique a Jesucristo. A veces nos ponemos a discutir del infierno, si sí, si no, del diezmo, de cosas totalmente irrelevantes para la salvación de una persona. Hay muchas doctrinas, pero nosotros tenemos que saber qué elegir, qué doctrinas elegir para pelearnos y cuáles decir whatever. Porque la doctrina que no cambia es la de la salvación. El único camino al cielo es Jesucristo. Podemos hablar de muchas cosas, podemos discutir, somos buenos para discutir de muchas cosas, pero la doctrina que nos une, la que nos hace un cuerpo, es la salvación, la doctrina de la salvación. En eso no le aflojamos. Ahí sí le entro hasta con dientes, ahí sí peleo. Las demás doctrinas de lo que usted quiera, de los tiempos finales o de whatever, crean lo que crean. Si quieren aprender, vengan a uno de los tantos estudios que hacemos aquí. Pero la doctrina clave es la salvación. Y eso, ¿se fija? Cada vez que predica a alguien en Hechos, sí podemos ver eso. Predicaron a Jesucristo, la salvación. No andaban predicando otras cosas, que ropa, que vestimenta, que comida, que... No, predicaron a Jesucristo, brothers. Y es lo que dice aquí, todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre, y se lo llevó hasta los profetas. Hijo, de esto mismo predicaron los profetas. Es el énfasis, brother. ¿En qué estamos concluyendo, brothers? En que el elegido de Dios, el llamado por Dios, la persona que ha verdaderamente aceptado a Cristo Jesús, aparte de recibir al Espíritu Santo, recibe un llamado de predicar la palabra, de compartir a Jesucristo, ya sea en su trabajo, en su casa, con los compas, con la familia, con desconocidos, en cualquier lado. Cada quien es diferente, pero recibe el mensaje, el llamado de compartir el mensaje. Y no nomás lo vemos en Hechos, lo vemos en toda la Biblia, en todas las Escrituras. El apóstol Pablo otra vez dijo en 1 Corintios, ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! A eso le encargó. Bueno, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, fíjese, aquí viene lo que le llama la atención a la mayoría de la gente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dos cosas, todavía nos quedan como 25 minutos, dos cosas. Primero, no fue algo planeado. No fue algo planeado, ni siquiera fue deseado. No dijeron, a tales horas vamos a tener, como hoy le hacen, ¿no?, en las iglesias, vengan, servicio de, ¿qué dicen hoy? Liberación o sanidad y milagros. Le ponen tiempo a Dios, ¿no? ¿A qué horas vas a trabajar, Espíritu Santo? Ya sabes que tienes chamba para tales horas. No, nadie planea eso más que Dios. No fue algo planeado, ni siquiera deseado, ni lo tenían en su corazón. Dice, mientras aún hablaba Pedro, hasta se le atravesó a Pedro. De repente entró el Espíritu Santo, lo interrumpió y dijo, aquí entro yo, aquí entro yo. Y es como Jesucristo había enseñado, ¿en dónde? En los evangelios, en Juan capítulo 3, le dijo a Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Dijo Nicodemo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesucristo dice, el viento sopla y nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. Juan capítulo 3. Así es todo el que nace del Espíritu. De repente, ¿quién lo planeó? Dios, no usted, no nosotros. Jesucristo dijo, el viento sopla y ni sabes de dónde viene. Así es el que nace de nuevo. El día de hoy estamos muy impuestos a un orden religioso, ¿no? De tales horas, tú sobre este impongo las manos para que nazca de nuevo, sobre aquel. Brother, eso está de Dios, Él siempre lo ha hecho. Él siempre lo ha hecho. Primero, no fue planeado. El hombre no puede planear cuándo, con quién, cómo. Segundo, de este evento tan maravilloso que acabamos de leer, es magnífico lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo sobre gentiles. Es la segunda vez que ocurre en el libro de Hechos que el Espíritu baja sobre personas a tal grado que empiezan a hablar en lenguas. Y quedó muy claro en Hechos capítulo 2 que lenguas son idiomas.
Comenzaron a hablar en idiomas y en Hechos capítulo 2 están saturados de idiomas. Y aquí, al verlo, luego dice que todos entendían, dice, los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Sabían que las lenguas estaban magnificando a Dios. Sabían que estaban poniendo en alto el nombre de Jesucristo. Lo mismo que en Hechos 2. Dijeron todos en Hechos 2. ¿Cómo es que estos los oímos hablar en la lengua en que nosotros hemos nacido? Segundo, brothers, que vemos una y otra vez a través de los hechos, reconociendo que es un libro histórico, narrativo, es una señal. Es una señal, este asunto. ¿Una señal para quién? Otra vez, los judíos rechazaban a los gentiles. Los rechazaban, eran como basura. No podían ni siquiera entrar a la casa con ellos. Entonces los cristianos judíos tenían el mismo pensamiento y al ver toda esta revelación que Dios les acababa de dar, ellos empiezan a ver que esta salvación es para todos. Y vemos que este es un problema que ocurre y sigue hasta Hechos capítulo 15. Vemos el primer concilio para hablar de los gentiles, a ver si les exigimos algo más. ¿Qué les pedimos? Que si circunciden, que ya no coman esto, que ya no... No, acaban diciendo, no les vamos a exigir nada. Nada les vamos a exigir en Hechos capítulo 15, porque es una señal. Dios es bien bueno, bien buena onda, nos da señales, nos da guianzas, nos da evidencia, nos lleva a Dios por donde tenemos que ir. Muchas veces nosotros, pues nos quedamos clavados con las señales. Nos quedamos ahí enfocadotes. Es como cuando alguien viene de allá de Albuquerque para acá y ve un letrero que dice, una señal, un señalamiento que dice Santa Fe. Y llega y se estaciona y dije, ya llegué a Santa Fe, aquí dice Santa Fe. Dice Santa Fe a 25 millas, aquí está la señal. Eso es lo que hacen hoy los religiosos. Se quedan estacionados en las señales. No entienden que las señales siempre están apuntando hacia algo, más bien a alguien. Las señales en la Biblia están apuntando siempre a alguien. Y el religioso hoy se parquea, se estaciona, saca su tiendita a acampar y ahí se quedan las señales. Y nomás, ay, qué bonito está el letrero, qué bonito el letrero. Santa Fe está más chido y está más adelante. Es lo mismo con las señales, qué bonita señal, qué bonita señal. Jesucristo es mucho más excelente, mucho más maravilloso que la señal que te están dando. No te quedes clavado en la señal. Estamos impuestos a eso porque... Aún con la creación, dice la palabra de Dios que acabamos adorando a la creación en lugar de al Creador. Nos clavamos a veces, y no le estoy hablando tan religioso, a veces con nuestros hijos. Oye, si hay alguien más excelente que hizo esa criaturita, ese angelito que tú tienes. No te enfoques tanto en tu hijo, en tu hija. Mejor enfócate en el que lo formó, en el que lo hizo, en el que lo planeó y en el que tiene propósito para su vida. No te claves en la creación. Clávate en el Creador. Y en este caso, brothers, pues aquí está la señal nuevamente. 3 veces en todas las décadas que narra Hechos aparecen las señales de lenguas. Esta es la segunda vez. Creo que aparece en el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el 19. 3 ocasiones en todas las décadas que narra el libro de Hechos aparecen las lenguas. Y las 3 veces están los judíos presentes. Y sobre todo los de la circuncisión. Los que querían que los gentiles primero se hicieran judíos antes de hacerse cristianos. ¿Qué es? Pues otra vez profecía. Joel capítulo 2, versículo 28 había profetizado siglos y siglos y siglos y siglos antes de que sucediera esto. Cuando dijo Dios a través del profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas también profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esto está ocurriendo en Hechos, cuando nace la iglesia, sobre toda carne. Porque la nación, como vimos la vez pasada, la nación de Israel no es la única destinada a ser salva, sino también nosotros. La Biblia lo dice muchas veces, que Dios vino para todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios a los israelitas, a todo el mundo. Entonces en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en idiomas, en lenguas, Pedro luego lo reconoce, el versículo 18 dice,
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Está diciendo Pedro, ahora se está cumpliendo la profecía de Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué solamente aparecen las lenguas 3 veces en la Biblia? La cuarta vez que aparece es en 1 Corintios y se está rechazando, se están corrigiendo. Eso es una iglesia inmoral, la iglesia de Corinto, una iglesia que practicaba cosas que no se veían ni aún entre los gentiles, entre los mundanos, pero sí estaban abusando del don de lenguas. ¿Por qué? Pues porque es una señal para los judíos, una señal para los judíos, brothers. Ahora, yo no quiero, y le dije aguas con el extremismo, yo no quiero ser de estos que están acá donde quieren que todo mundo hable en lenguas, porque no lo veo en la Biblia. No lo veo, lo he leído mucho y yo no veo que la palabra de Dios diga que todo mundo tiene que hablar en lenguas. Porque aún en 1 Corintios 12, 13 y 14 nos da instrucciones. Y máximo 2 y con intérprete. Pero dice Pablo, yo prefiero hablar una palabra que se entienda a un montón que no se entiendan. Pero tampoco quiero ser los que están de este extremo, porque no lo veo en la Biblia donde dicen las lenguas dejaron de existir. Porque en 1 Corintios, el capítulo 14 dice, pero pasarán las lenguas cuando venga lo perfecto. Y muchos brothers dicen el día de hoy, ya vino lo perfecto. Ya pasaron las lenguas. La Biblia es la perfecta. Yo no lo veo. No lo veo. O sea, la Biblia sí es perfecta, corrijo. Pero cuando está hablando perfecto, está hablando de usted. Usted ya es perfecto. Usted ya es perfecto. Efesios lo dice muy claro. ¿Qué es el capítulo? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón. Perfecto, perfecto. Va a llegar un momento cuando usted alcance la perfección y no va a ser en esta tierra. No va a ser aquí. No va a ser. Entonces yo no estoy en el extremo donde todos, porque la Biblia no lo enseña. Yo no estoy en el extremo de que nadie, porque la Biblia no lo enseña. Por eso, yo estoy en lo que la Biblia enseña. Dios da dones a cada uno como le dé la gana. Es que se le estoy diciendo así para que entienda, según Él le parezca. Claro, con orden. Claro, para crecimiento personal. Claro, de una manera íntima con Dios. Pero no me quiero hacer ni para acá, ni para acá, porque la palabra de Dios no lo acepta. Y ese es el problema que hemos tenido desde siempre, desde muchos, muchos años atrás. Donde tenemos un grupo de extremistas de este lado y tenemos un grupo de extremistas de este lado y tenemos la palabra de Dios en medio que te dice bien claro cómo son las cosas. Y la palabra de Dios te dice, tú tienes un llamado para Dios y Dios te va a llenar de dones, de talentos según el llamado que tú tienes. Tú tienes un propósito aquí en la tierra. Y Dios te va a dirigir no nomás con dones y talentos, sino con circunstancias. Y Dios te está hablando de tu vida, así como le habló a los judíos cristianos, dejándoles saber que estos gentiles también eran parte del cuerpo de Jesucristo. Los guió de esa manera. Así Dios te va a dirigir a ti. La palabra de Dios nos lo dice bien clarote. Bien clarote que Dios te dirige, Dios te lleva por el camino que tienes que ir. Y lo va a hacer de muchas maneras. Eso concluimos con Dios en cada libro que leemos. La teología dice que Dios no te deja solo. La teología dice que Dios no te desampara. La teología dice que Dios te guía, te dirige. La teología dice que Dios es bueno, es generoso, es misericordioso. Que Dios te planeó, no fuiste chiripa. Aunque hayas sido chiripa para tu mamá o para tu papá, no lo fuiste para Dios. Eso es lo que toda la teología dice. Entonces podríamos todavía ser extra bíblicos para concluir con los dones, el don de lenguas en específico, que es el último que se ha abusado las últimas décadas. Siendo extra bíblicos, pues nos damos cuenta que no nomás los dones de lenguas no vuelven a aparecer en la Biblia, no está ni en Romanos, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en Efesios, ni en Filipenses, ni en Colosenses, ni en Tesalonicenses, no está ni en Timoteo, ni en Tito, ni en Santiago, no aparecen los dones, ni en Apocalipsis vuelven a aparecer los dones, el don de lenguas.
Pero no aparece ni siquiera en la historia. Cuando usted ve a la historia, se da cuenta que los próximos 2000 años no aparecen esos dones. Clemente de Alejandría no habló en lenguas. Clemente de Roma no habló en lenguas. Ignacio de Antioquía no lo hizo. Policarpo de Esmirna no habló en lenguas. John Wycliffe no habló en lenguas. Martín Lutero no habló en lenguas. Juan Calvino no habló en lenguas. Ni siquiera Carlos Spurgeon habló en lenguas. Billy Graham no habló en lenguas. R.C. Sproul no habló en lenguas. Son las últimas décadas cuando se empezó a abusar el don de lenguas. Entonces, por más de 2000 años no. Y la justificación a esto, algunos brothers han dicho, es que vino un avivamiento nuevo allá en la calle Azusa. ¿Cuál avivamiento nuevo? Lo que pasa es que ya no supieron cómo motivar a la gente, cómo animarla, cómo levantarla, cómo influir en sus emociones. Dios siempre ha sido el mismo, Dios no ha cambiado. Desde que nació la iglesia continuamos hoy en el tiempo de la iglesia todavía. Y la iglesia, el tiempo, estamos en el periodo de la iglesia. Va a llegar un momento donde acabe. Lo próximo que sigue es la gran tribulación, el principio de la gran tribulación. Pero ahorita estamos en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Entonces, brothers, es siendo extra bíblico, ¿no? Diciendo a nosotros, ok, ¿qué más me enseña la palabra de Dios? Lo que me enseña la palabra de Dios es que siempre Dios te guía. Ahí tienes que agarrarte eso. Dios te va a guiar y Dios te va a continuar guiando. Dios te guía en sus escrituras. Yo me aferro de la Biblia. Yo por eso les digo, exijan Biblia, exijan Biblia, exijan Biblia. Póngase listo con filosofías, póngase listo. Ahora estuvimos en un lugar donde pensé que iban a predicar la Biblia, leyeron un versículo de la Biblia y luego lo demás de la Biblia, un pedacito de la Biblia y lo demás fue puro yo creo y tú puedes y fe y acá. ¿Cuándo me va a explicar el versículo que leyó? Nunca me lo explicó. Exija Biblia, demande Biblia y no Biblia forzada, no Biblia torcida para que digan lo que usted quiera. Es muy asombroso, muy triste el día de hoy que la gente se le mete una idea en la cabeza y en lugar de ir a la Biblia a ver qué me habla la Biblia, más bien van a ver cómo refuerzo la idea que ya me entró a la cabeza, la idea preconcebida sobre cierta doctrina. Es muy mala manera de atender la Biblia, sí. Por eso ahorita tenemos gentes que emocionalmente no pueden aceptar el infierno, la eternidad del infierno. Si no, ¿cómo no puede ser? Y entonces van a la Biblia y dicen, pero es que no quiso decir Jesucristo lago de fuego eterno. Aunque ahí dice, no lo quiso decir. Porque emocionalmente no les conviene. Entonces exija Biblia, exija la palabra de Dios constantemente. No se conforme con que sean carismáticos, con que sean buena onda, con que tengan buenas intenciones, con que tenga buen corazón, con que me cae bien. No, exija Biblia, brother. Y cuando usted exige Biblia, las cosas se ven claras. La cosa es diferente. La historia cambia. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, bien claro te dice Pablo, los griegos piden señales. ¿Es así o los judíos? Los judíos piden señales. ¿Qué pedían los griegos? Sabiduría. Los judíos piden señales. Los judíos, sabiduría. El día de hoy el emocionalismo ha caído tanto donde nosotros ya no queremos tanta sabiduría y es que somos más cercanos a los griegos. Queremos señales. Queremos señales por las emociones que nos han enseñado con tanta televisión a dictarnos en las emociones. Es como nos convencen los candidatos políticos para que votemos por ellos, aunque son bien maletas, aunque son bien corruptos. Yo tengo una familia. Vea, siempre que ponen hasta musiquita, ponen atrás de los candidatos políticos para llegarle a sus emociones. Muchas veces ni están casados y los ponen con una mujer y con hijos para llegarle a sus emociones. Porque tristemente nos han sabido dominar las emociones. Y eso está muy malo cuando alguien se deja dominar por las emociones. Entonces, Dios tiene algo para usted, brothers. Dios tiene algo asombroso para usted. Pero tiene que dejar que Dios le hable sus escrituras. Dice la palabra de Dios que Dios puso en su corazón su ley, en su corazón, en el corazón de cada uno, lo que le llamamos conciencia. Por eso estamos hoy aquí. Estamos aquí no porque nos levantamos en la mañana y leímos la Biblia, estamos aquí porque algo nos dijo, ve a la iglesia. Algo nos jaló, ve a la iglesia. Entonces, ahí está, la naturaleza. Romanos capítulo 1 dice que Dios nos habla a través de la naturaleza.
La circunstancia, la palabra de Dios, Romanos 8, versículo 28, dice que todas las cosas ocurren para bien, para el que lo ama. Usted entienda, Dios le va a hablar, Dios le va a hablar. No deje que algún... Cuidado con las emociones. Cuidado con las emociones. Engañoso es el corazón. Más, bueno, y perverso, dice. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuidado con las emociones. Las emociones, no, hombre, brother. Pero uno que está lleno del Espíritu Santo no anda como las olas del mar con sus emociones. No anda para aquí, para allá, atraído por todo viento de doctrina, que hoy sí, que mañana no. Uno que está lleno del Espíritu Santo tiene una convicción, está arraigado, como Hebreos capítulo 11, versículo 1 comienza diciendo, ¿no? Arraigado, la fe no se le mueve. Así que si usted quiere escuchar a Dios, Dios está hablándole, Dios nos está guiando, Dios nos está dirigiendo. Pero asegúrese que le esté hablando a usted. No a Sara, no a Abraham, no a Josué, no a los judíos. Asegúrese que esas palabras que está leyendo van dirigidas para usted, para usted.